Vamos a dar inicio, jóvenes. Yo soy maestro de matemáticas. En este caso les voy a dar matemáticas 3. Los temas principales es geometría y trigonometría. Lo que sí les voy a pedir que al principio pongan mucha atención, lean mucho porque pues, nada más de 5 clases que les tenía que dar presenciales, les voy a dar 2 y en videoconferencia y creo que no es la misma, pues, estar en contacto que estar así en videoconferencias. Pero vamos a ver si sale lo mejor que se pueda y vamos a echarle ganas. Lo que sí los invito a que lean su libro de texto. Si no se lo han dado, en la página de la plataforma de Moodle está para descargarlo. El que quiera participar, puede abrir su micrófono, hablar. Si yo empiezo a dar ya un tema o algo, pues ahí se les voy a pedir que apaguen el micrófono, pero ahorita como estamos conversando, igual, si no tienen mucho ruido en su casa, abren, cierran el micrófono para hablar. Este es el acceso mío como maestro. Ustedes también van a tener un acceso a él como alumnos. Aquí les van a aparecer a ustedes sus materias. Por ejemplo, yo las materias que doy son cálculo y matemáticas 3, así que yo tengo asignadas estas. Ustedes van a tener todas las materias que tengan de segundo año. Si alguien ya accedió, qué bueno, ¿no? Les pasaron a ustedes un número o una llave para inscribirse a cada uno de los cursos. Esperemos que nos vaya bien porque se va a poner lento entre más accedan los usuarios. Mira, aquí está, es el curso, el propósito de la asignatura. Viene aquí un link de bienvenida. Jamás me salió. Ahí viene un video que ahí a duras penas lo hice, ¿verdad? El primer videíto para hacerme youtuber. También aquí tengo lo que es el encuadre del curso. Aquí en el encuadre del curso vienen estos links. Aquí donde les comentaba yo. Aquí tienen este link donde dice ebook. Viene todo el libro completo para descargar, ¿sí? Este es el libro completo de Matemáticas 3. Aquí está y lo pueden descargar. Aquí en la primera unidad, si se fijan, hay 2 actividades cuyas actividades valen el 30%. Y hay un examen integrador que no puede faltar del 40%. Ese examen, ustedes lo contestan en plataforma, en esta plataforma lo contestan y automáticamente les va a dar su calificación. Ustedes tienen 2 intentos para realizarlo. Si ustedes, por ejemplo, en la primera les falló y les sacó un 40%, un 4, o bueno, tienen un segundo intento, van a ver en qué les falló, vuelven a repasar el tema, les va a volver a hacer el examen, pero lógicamente que el examen tiene preguntas al azar, no van a ser a lo mejor las mismas, van a ser otras, pero que tienen los mismos temas, los contestan, y si les va más peor y sacan un 2 en la segunda oportunidad, pues les va a dejar el 4, les va a dejar la mayor calificación. Qué malo que yo, ¿no? En lugar de decirles que si sacaron 8, en la siguiente sacan 10, ¿verdad? Bueno, así es como se hacen los exámenes. Y si se fijan, en cada unidad hay un examen igualito. Y al final del curso hay un examen donde se ven las 6 unidades y ese vale el 20%. Bueno, hablemos de las unidades primero. Como les decía, cada unidad tiene una ponderación. La primera unidad vale el 10%, la segunda el 10%, y la tercera, cuarta, quinta y sexta vale el 15%. Aquí nos daría una suma del 80% de la calificación total. Tendrían que hacer este examen para ver si sacan un 10, pues sacarían el 20% que faltaba. Si sacan un 5, pues sacarían el 10% que faltaba. ¿Ah? Entonces, si se fijan, en cada unidad, realizando las actividades, ustedes ya tienen un 60%. Imagínense que en el examen, en las 2 oportunidades, les saliera difícil, que no le tuvieron 2, 3 temitas, pero hicieron actividades, se las califiqué con un 60%. Bueno, pues imagínate que en el examen integrador, en las 2 oportunidades sacaste 5, pues tendrías un 20%. Entonces, si sumas 30 más 30 serían 60 más 20, tendrías un 80%, quiere decir que en esa unidad sacarías un 8. Creo que no está difícil para que ustedes puedan salir avantes en este curso. Si se fijan, hay unas unidades donde incluyeron un crucigrama de un 5% para que lo contestaran y de ahí les da un 5%. Por ejemplo, en la cuarta unidad hay una actividad especial. Esa actividad son habilidades socioemocionales. Es una encuesta que hay que contestar, la contestan y tienen su 5%. Contestan su crucigrama, otro 5%.
La diferencia es que aquí, en esta unidad, hay 3 actividades. Y si se fijan, son 3 semanas. Por ejemplo, en la cuarta unidad, perdón, en la quinta unidad hay 4 actividades, entonces hay 4 semanas. Quiere decir que van a hacer una actividad por semana en mi materia. Lo mismo va a pasar en las otras materias. Quiere decir que si son 8, no, ¿cuántas materias tienen? ¿8 o 9? 9. 9, gracias. Si tienen 9, pues van a tener que hacer 9 actividades a la semana. Eso es de cajón. ¿Está claro? Ahora, con los periodos de tiempo, nosotros manejamos un periodo de tiempo de entrega. Si ustedes entregan a tiempo y sus trabajos están bien hechos, pues van a tener un 10. Si ustedes entregan a destiempo, la mayor calificación que les podría dar va a ser un 8 en las tareas. Entonces, hay que hacerlas y hay que hacerlas bien y a tiempo, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda que tengan aquí? Pueden abrir sus micrófonos y participar y con gusto la aclaramos, pero en sí esto es la forma de calificar lo que es la materia de matemáticas 3. Ahí lo ven. Esta es la actividad que van a tener que realizar. Van a contestar cada una de estas preguntas. Esta es aquí la idea es la siguiente, joven. Este es un archivo de Word. Ustedes lo descargan, lo tendrían que mandar a imprimir, ¿verdad? Y contestar aquí en la hoja, ¿vale? Si ustedes no tienen impresora para imprimir las actividades, lo que van a tener que hacer es agarrar su libreta y escribirlo en su libreta, pasarlo a su libreta, ¿va? Y contestar cada una de estas actividades. Les digo que lo tienen que descargar o lo tienen que imprimir porque pues la matemática es muy difícil escribir ecuaciones o cuentas aquí. Entonces si hay que descargarlo, hay que imprimirlo o hay que pasarlo a su libreta y contestarlo. Voy a aceptar aquí a unos compañeros suyos. 4 más, ahí está. Si se fijan, aquí vienen una lección, dice que son los conceptos preliminares de geometría. Aquí vienen los conceptos de qué es el punto. Aquí hay que leerlo. Un punto, dice, el punto es un objeto geométrico que no tiene dimensión y se utiliza para indicar una posición en el espacio. Se designa con las letras mayúsculas. Todo punto pues lleva esta marca negra y se escribe con una letra mayúscula. A, B, C, D, E, F, lo que sea, pero en mayúsculas. Tenemos lo que es una línea. Esta está constituida por una sucesión continua de puntos. Esta es una línea, esta es una línea y esta es una línea. ¿Sale? La diferencia es que esta es una línea, pero no es recta como esta. Esta es una línea recta. Tenemos lo que son el espacio. Dice que se considera el espacio como un conjunto de todos los puntos. Cualquier subconjunto de puntos en el espacio se considera como figura geométrica. También tenemos un sólido, que el sólido está limitado, es un espacio limitado cualquiera y tiene 3 dimensiones, aquí como la figura lo muestra. Tenemos lo que es el segmento, que es una parte de recta determinada por 2 puntos. En palabras, este es el segmento AB. Tiene inicio y tiene fin. Un segmento tiene un inicio y tiene un fin. Y se limitan por los puntos. En este caso sería el punto A y el punto B. Y se escribe, esta rayita arriba significa segmento AB. Veamos que es una semirrecta. Una semirrecta es una parte de una recta que comienza en un punto, aquí está, comienza en un punto, y se extiende indefinidamente en una dirección. Se designa con 2 letras y una flecha. La primera letra es un extremo y la segunda letra es cualquier punto sobre la semirrecta. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está el inicio, que es A, va a la recta y tiene una flechita, eso indica que es infinitamente, se extiende infinitamente. Y el punto que está entre medio, que puede estar aquí, aquí o aquí, ese punto, bueno, pues ahí podemos decir que esta es la semirrecta AB. Y a diferencia de esta, que se le pone una rayita, aquí se le pone una flechita. También existen lo que son puntos colineales.
¿Qué son los puntos colineales? Son puntos que están sobre una misma recta. Por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C son puntos colineales que están en la recta. Si se fijan, la recta, a diferencia de la semirrecta tiene inicio, más no tiene fin. Pero esta, si se fijan, no tiene inicio y no tiene fin. Se extiende infinitamente tanto en los dos extremos. Y a esta recta la podemos llamar nosotros con una letra minúscula. Por ejemplo, esta es la recta Q. A diferencia del punto que se escribe con una letra mayúscula, las rectas se escriben con letras minúsculas. También tenemos aquí lo que son dos rectas paralelas. Si se fijan, dos rectas paralelas, cuando lo vieron ustedes en la secundaria, les dijeron que dos rectas son aquellas que nunca se cruzan. Aquí dice que nunca se intersecan. Intersecar quiere decir lo mismo que cruzarse, ¿sale? Las rectas paralelas están a la misma distancia entre ellas. Si se fijan, nunca se cruzan. Esas son rectas paralelas. Aquí hay también lo que son las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares, a diferencia de las paralelas, sí se intersecan, pero forman ángulos de 90. Entonces, las rectas perpendiculares son dos rectas que se intersecan, pero además generan ángulos de 90 grados. Pueden existir rectas, voy a escribirle aquí, déjeme buscar el cursor. Bueno, aquí tenemos también lo que es un punto medio y un segmento. Tenemos también, si tenemos un segmento, sabemos que tiene inicio y tiene fin. Y un punto medio quiere decir que está a la misma distancia MB que de MA. A eso le llamamos punto medio. Vean aquí, el punto medio de un segmento es un punto que divide al segmento en dos segmentos congruentes. Aquí hay otra palabrita nueva. Congruentes. ¿Qué significa congruentes? Congruentes en geometría significa que son dos segmentos iguales. ¿Sale? Congruentes es decir, igual en geometría. Dice, el punto medio o cualquier recta que pasa por él biseca el segmento. ¿Qué quiere decir bisecar? Bisecar es otra palabra que se utiliza en geometría y cuando oigan bisecar quiere decir que parte a dos, algo lo parte en dos partes iguales, ¿sale? Entonces, bisecar quiere decir partir a la mitad. Sí, profe. Sí, profe. Aquí está, miren, bueno, aquí está lo que les decía, los ángulos rectos que miden 90 grados. Yo ya escribiéndoles aquí todo 90 grados. Claramente se ve que es de 90 y aparte que todo ángulo de 90 se le pone un cuadrito aquí, ¿sale? Un cuadrito, un rectángulo, que al final de cuentas un cuadrado es un rectángulo. Ya veremos por qué. Un ángulo menor de 90 es un ángulo agudo. Aquí está, es un ejemplo de un ángulo agudo. Ese lo ven ustedes a simple vista, es menor de 90. También está el ángulo mayor de 90 y de 180, que es un ángulo obtuso. También se ve claramente que es mayor de 90, pero no llega a los 180. Y tenemos el ángulo que mide 180, que se le llama ángulo llano. Aquí está. ¿Sale? Por ejemplo, si yo les digo, a ver, ¿cuántos ángulos ven aquí? Bueno, debería salir recta, ¿no? ¿Cuántos ángulos ven aquí? Pues, muchos me podrían decir, bueno, es que yo veo dos ángulos, profe. Uno aquí que dice que vale 30 grados, otro que vale aquí 150 grados. ¿Cuántos ángulos ven? Dos. Realmente hay tres. Uno que mide 150, uno 30 y todo completo, pues me diría 180, ¿sale? Sí. Vamos a irle para adelante. Mire, aquí está lo que les decía. Cuando dos rectas se cortan, forman ángulos llamados ángulos opuestos por el vértice, los cuales son iguales entre sí. Aquí está el ejemplo. Mire, si yo tengo dos rectas que se cruzan, se forman cuatro ángulos. De esos cuatro ángulos, este y este serían opuestos por el vértice y valdrían lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo que vale 80 grados, al verlo que son opuestos por el vértice, ¿cuánto valdría el ángulo 3?
valdría 80 grados. Fíjense estas marcas que les ponen en los ángulos. Estas marcas con una rayita y una rayita les indica que estos dos ángulos son iguales o son congruentes. Aquí tengo otro ejemplo. Estos también serían opuestos por el vértice. El ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Quiere decir que si este vale 80, bueno, vamos a ver el adyacente antes de decirles esto. Quiere decir que el ángulo 2 y el ángulo 4 valdrían lo mismo. Para poder saber cuánto vale el ángulo 2, pues es muy fácil. Si yo tengo una recta, lo que les decía, si yo tengo una recta y este ángulo vale 80, ¿cuánto creen que valga este ángulo? Una recta aquí sería un ángulo llano. Sabemos que los ángulos llanos miden 180, por lo cual estos dos ángulos tendrían que sumar 180, quiere decir que el ángulo 2 vale 100. Y si este vale 100, el opuesto por el vértice también tendría que valer 100. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Mucha información? Bueno. No, profe, todo bien, todo bien. ¿Perdón? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno. También tenemos los que se les llamamos nosotros ángulos adyacentes. Se tiene que aprender bien esto porque en los ejercicios, casi todos los ejercicios vienen con estos tipos de ángulos. Y tratas de resolver cuánto vale un ángulo en base a estos conceptos. Bueno, los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un lado en común, que los separa los otros dos lados en una misma recta. Miren qué confuso la definición, pero muy fácil de entender. Si yo tengo una recta y en esa recta hay otra recta que separa a dos ángulos que comparten esta misma recta, a estos ángulos les llamamos ángulos adyacentes, por lo cual el ángulo 1 y el ángulo 2 son adyacentes. Y siempre los ángulos adyacentes deben de sumar 180 grados. Así que si yo les pongo que este vale 50 grados, ¿cuánto valdría el ángulo 2? 130. Así es, señorita, 130 grados. Entonces, si vuelvo al ejemplo de acá de arriba, si veo estos dos, el ángulo 2 y el ángulo 3 serían ángulos adyacentes. El 3 con el 4 serían ángulos adyacentes. El 1 con el 4 serían adyacentes y el 1 con el 2 serían adyacentes. Y en cambio, el 2 con el 4 sería opuesto por el vértice y el 1 y el 3 opuesto por el vértice. Muy bien. Estos serían lo que son los ángulos según la posición. Vamos a ver los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Estos ángulos se basan en base a su suma. ¿En cuánto dan los dos ángulos? Aquí dice, por ejemplo, los ángulos complementarios son, si la suma de sus medidas es 90, cuando dos ángulos son complementarios, se dice que uno es complementario del otro. Bueno, lo dije mal. Si los dos ángulos suman 90, esos dos ángulos son complementarios. Aquí está un ejemplo. El ángulo A y el ángulo B son complementarios. Y aquí tengo otro ejemplo donde el ángulo, fíjense aquí cómo se lee este ángulo, es muy importante. Siempre nosotros vamos a escribir de la siguiente manera. Si ustedes tienen un ángulo aquí, para diferenciar este de este otro, tendrían que decir primero el ángulo C, D y F. Este punto que está aquí viene siendo su vértice. Lo voy a escribir. A este punto de aquí le llamamos vértice. Entonces, para escribirlo, yo tendría que decir el ángulo CDF. También lo puedo escribir, este ángulo, puedo hacer referencia a él de esta manera. Puedo escribir el ángulo FDC. Pero fíjense que el vértice siempre debe estar escrito en medio. Y estoy haciendo referencia a este ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo FDC o el ángulo CDF, que es el mismo? Pues vale 60 grados. Y el ángulo, y para hacer referencia a él, dice que es el ángulo FDE,
vale 30 grados. La suma de los dos da 90, por lo cual esos dos ángulos son complementarios. Entonces, yo lo que quiero que sepan también que a la hora de escribir un ángulo, este mismo ángulo puedo hacer referencia como EDF. Y es correcto. ¿Está claro? Lo que no puedo hacer es decir, mira, el ángulo DEF. Ese ángulo no existe aquí. No existe, al menos que yo tuviera una rayita aquí. Ahí está. Si yo tuviera una rayita, el ángulo DEF sería este que está aquí. ¿Está claro? Entonces, ¿en qué nos basamos? En el vértice. Por ejemplo, alguien que me diga, que abra su micrófono y me diga, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Cómo lo escribiría aquí? El ángulo, siempre escribiría este símbolo que significa ángulo. ¿Alguien? DF. Excelente. No supe quién fue, pero excelente. No veía aquí quién, pero excelente. El ángulo DFE, poniendo en el vértice, poniéndolo en medio. También alguien me pudo haber dicho, mira, el ángulo EFD es el mismo. Si se fijan, el vértice está en medio. ¿Está claro? Es la manera de hacer una referencia cuando están todos los ángulos ahí compartidos con muchas líneas. Imagínense que aquí hubiera otra línea aquí. Hasta acá. Y aquí vendría la letra K. Para diferenciar este de este, pues sería escrito de la siguiente manera. El ángulo EF, y como viene hacia acá, sería la letra K. Y aquí estaría haciendo referencia a este ángulo. ¿Aquí estamos bien? Bueno, vamos a seguirle. En la definición de ángulos suplementarios dice, dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180. Siempre que dos ángulos sean suplementarios, se dice que uno es suplemento del otro. En la imagen, los ángulos P y Q son suplementarios. De igual manera, los ángulos R, S, T, o sea, este que mide 160, y T, SU, o sea, este que mide 20, son suplementarios. Si se fijan, este y este suman 180, este y este suman 180. Ahora, de este ejemplo que está aquí, y de este ejemplo que está aquí, le voy a poner A y el ejemplo B. ¿Cuál es adyacente? ¿Este es adyacente o este es adyacente? ¿O los dos son adyacentes? Bueno. Creo que los dos son adyacentes, ¿no, profe? Ok, ahí les va. Eso es lo que quería. Quería que me dijeras algo, para que quede claro. Este de aquí, no sé si vean mi cursor, este es suplementario y este es suplementario. Ahora, este no es adyacente, este no adyacente, no adyacente. Y este sí adyacente. ¿Por qué? Porque están en la misma línea, tienen una misma línea, se comparte una misma línea. Y estos están separados, ¿claro? Están separados, entonces no son adyacentes. Estos sí porque están pegaditos los ángulos, comparten una misma línea, ¿vale? Imagínate que yo te pongo otro ejemplo para hacerte bolas, así en un examen, y te digo, mira, este de aquí, este de aquí y este de aquí, así. Yo te pongo que este ángulo vale 80, este 100 y este 30. Bueno, le voy a quitar eso, ¿no? Espérame, mejor le voy a poner letras. Imagínate que este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Cuál de estos tres o cuál combinación de ellos dos son adyacentes? Yo te diría, bueno, adyacente nada es A y B. Comparten una misma línea, ¿sale? A y B son adyacentes. Pero B y C no son adyacentes. Acá dijo, pero si están pegados. Sí, pero no es la misma línea. Esta línea no es una línea recta. Se va para acá. Una línea recta tendría que ser así. ¿Está claro? Para que este sea adyacente con este. Así no es adyacente. Entonces, estos dos son adyacentes, pero este y este no son adyacentes.
tendrían que ser como una tachita. Este y este es adyacente, este y este es adyacente, adyacente y adyacente. Pero porque comparten una misma línea. Y este no es una misma línea. Si esta línea se prolongara, sería así. Muy bien. Esperemos que le haya quedado claro. Si no, pues ya los confundimos, ¿no? Pero pues ahí tienen estas cosas para que las puedan seguir leyendo, ¿no? Vamos a continuar. Se acabó. Bueno. Tenemos otras cosas aquí, otras cuestiones que vienen, que tendríamos que ver, que para representar un ángulo, nosotros ponemos este símbolo. Ya lo habían visto, que son grados. Este es un grado. Se utilizan unidades más pequeñas, son los minutos y los segundos. Si yo quiero decir, no sé, por ejemplo, 1.5 grados. Esto es correcto, 1.5 grados. Pero yo puedo decir en minutos y segundos, yo puedo decir que es 1 grado 30 minutos. Es como en las horas. Nosotros para decir una hora no decimos, a ver, ¿qué horas son? Pues son las 1.5. No, decimos 1:30. Pero también podemos decir 1:30, ¿va? 1:30, que es 1.5, es 1:30, que es lo mismo. Entonces, en los grados es igual como en las horas, podemos manejar en minutos y segundos. Aquí viene un ejemplo de conversiones. Dice que 1 grado equivale a 60 minutos y los minutos se escriben con este símbolo, una comita. Y dice también que 1 minuto equivale a 60 segundos y se escriben con 2 comitas los segundos. Y que 1 grado equivale a 3.600 segundos. Y aquí hay un ejemplo de conversión. Si yo quisiera convertir 71.3 grados, lo que tengo que hacer es agarrar los decimales que están aquí, sumarlos a los grados y estos multiplicarlos por 60. ¿Para qué? Para convertirlos a minutos. A la hora de hacer la multiplicación de 0.3 por 60, nos quedaría 18 minutos. Entonces, podemos decir que 71.3 grados equivale a 71 grados, 18 minutos. ¿Más o menos? Imagínense, no sé, que tengamos 70, voy a escribir aquí. Imaginen que tiene 70.5 grados y los quieren convertir a minutos. Yo ya sé que 70.5 grados son 70 grados, 30 minutos. Yo ya lo sé. Pero bueno, para convertirlo tendríamos que poner 70 grados más los decimales, 0.5 grados. Bueno, siguiente paso, agarrar los 70 grados y a los 0.5 multiplicarlos por 60 y automáticamente los voy a convertir a minutos. Luego, 70 grados más la multiplicación de esto, ¿cuánto nos da? 0.5 por 60 nos da 30. ¿30 qué? 30 minutos. Entonces ya puedo decir que 70.5 equivale a 70 grados, 30 minutos. Es la manera de hacer las conversiones. ¿Vale? Profe. Mándeme, Profe, dime. Disculpe que le interrumpa. ¿A qué hora se acaba? ¿Qué hora se termina la clase? 7:35, 8:25, hijo, ya se acabó. Ah, Gracias por avisarme, ¿no? Porque estas cosas se me va y no me puse una alarma. La vamos a dejar aquí y los veo mañana. Continuamos. ¿Vale? sí, profe. Hasta luego. Profe. Bye. Cuida. Antes de que se me salgan, déjenme tomarle una fotito aquí a la pantalla. Voy a hacer unos print screen. Sí, profe. Y ya que los tenga, ya se me salen. Porque el profe, el siguiente ya está enojado porque no entra. Profe. ¿Sale? Gracias, jóvenes. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Arre. Arre.